¿Qué tal amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en su canal Estudiando el Verbo. Como siempre, es un privilegio, ¿sí?, para su servidor, ¿sí?, contar con su presencia en esta hora. Y quiero enviarles un saludo a todos los que, nuestros suscriptores, ¿sí?, en esta hora, donde quiera que se encuentren, diciéndoles que el amor de Cristo, su gracia y su misericordia puedan ser un punto de esperanza en sus vidas. Y en esta hora vamos a presentar un tema que hemos sacado del libro El conflicto de los siglos de Elena G. de White. Pero antes de hacerlo, quisiéramos tener una palabra de oración, así que voy a pedirles si nos pueden acompañar en esta hora. Así que quiero invitarles para que inclinen su rostro y cierren sus ojos y tengamos una palabra de oración. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, Padre eterno, por esta oportunidad que nos das de hablar, de abrir tu palabra. ¿Sí? Queremos suplicarte el perdón de nuestros pecados, pero también queremos, Padre eterno, en esta hora que nos habilites con poder. Y que este tema sea para tu honra y tu gloria. Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. El conflicto de los siglos. El título de esta pequeña reflexión se llama El mensaje final de Dios. El conflicto de los siglos. En esta obra se describe la historia de la iglesia cristiana poco antes de la última destrucción de Jerusalén. El libro termina con la paz eterna alcanzada tras la destrucción definitiva del pecado. Sin embargo, luego de describir la reforma protestante, llegando al despertar religioso en América, se describen las doctrinas más decisivas de la fe adventista, entre ellas el origen del mal, el juicio investigador, la mortalidad del alma, etc. En cuanto al hombre, se lo describe como un ser que tiene que elegir su destino eterno entre solo dos posibilidades: la de la vida eterna o la muerte eterna. En los capítulos finales, Elena G. de White describe el propósito del hombre, mencionando que el propósito primitivo que tenía Dios al crear la tierra se cumple al convertirse esta en la morada eterna de los redimidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. De acuerdo a lo que dice Salmos 37, 29. Trata de entender que la morada final del hombre no es otra cosa que la misma tierra restaurada. Así que quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículos 1, 2 y 4, donde vamos a encontrar el punto central de este pequeño tema. Apocalipsis 18, capítulos 1, versículos 1, 2 y 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y de todo espíritu inmundo, albergue de todas aves sucias, aborrecibles. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis las plagas.
Hay algunos puntos importantes, sin duda, en esta cita, como lo es este anuncio de este cuarto ángel, ¿verdad? Los ángeles en la Biblia pueden ser mensajeros o pueden ser ángeles literales. En este caso, sin duda, al ángel que se refiere, el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, sin duda es un mensajero, ¿verdad? Un mensajero que está integrado sin duda por la iglesia verdadera, por el verdadero pueblo de Dios, ¿verdad? Segundo, ¿quién es la grande Babilonia? ¿Sí? La Biblia nos dice que la gran Babilonia es la madre de todas las ramas, ¿verdad? Y es un poder político religioso que sin duda usted y yo ya hemos estudiado, ¿verdad? Es un poder político religioso, es la gran Babilonia. La gran Babilonia no solamente está integrada por la gran ramera, sino también por todas aquellas iglesias protestantes que se han unido a ella, ¿sí? Por tener algunas doctrinas afines, ¿sí? Por participar en movimientos ecuménicos junto con ella, ¿verdad? Ahora, estos versículos, aparte de lo que hemos señalado, señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, dice Elena G. de White, tal como fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844, se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad. En su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta el desdén a su palabra y a su pueblo, ¿sí? Y esto lo podemos, estimados amigos y hermanos en Cristo, lo podemos ver muchas veces cada año cuando se celebra la Semana Santa. En vez de glorificar el nombre de Cristo, en vez de glorificar al Padre, glorifican a la Virgen María. No porque ella no se merezca la honra, ¿verdad? No porque ella no se merezca eso, sino porque el que se merece la verdadera y la honra es Cristo Jesús, porque es Dios en carne, ¿verdad? Es el autor y consumador de la fe, es nuestro creador, es nuestro redentor, es sin duda nuestro Señor de señores y Rey de reyes, ¿verdad? Así que conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios. De este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Se dice de Babilonia, con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades, de acuerdo a lo que dice el versículo 5 de Apocalipsis 18. Ha llenado la medida de sus culpas
y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo lo visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí que ese movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Terrible será la crisis a que llegará el mundo, unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios. Decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres y libres y siervos, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 13, 16, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil, y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Otra parte, la ley de Dios, que impone el día de reposo del Creador, exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana recibe la marca de la bestia, acepta el signo de la sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. La amonestación del cielo dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su mente, en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparada sin mezcla alguna en el cáliz de su ira, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 14, versículo 9 del libro de Apocalipsis, igualmente en el versículo 10. Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia, y que la haya rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás la oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esa piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas, expresiones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirán en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que ese país no podrá jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento
hasta ahora tenido por inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia, pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperan que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarán de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer las consecuencias, pronuncian las palabras que el Señor les ponía en la boca, y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación de institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y conmovidos oirán el testimonio que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales, a brutales con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que proclaman. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña la proclamación del mensaje solo despertará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar la discusión sobre las cuestiones vitales. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Estimados amigos y hermanos, dejamos hasta aquí este gran tema, el último mensaje de amonestación, el mensaje final de Dios de este libro, El conflicto de los siglos, de Elena G. de White. Hasta pronto, y les invito para que estén atentos a nuestro siguiente tema.